todos. Hoy lunes 11 de agosto, rompiendo el cronograma de programas de Opina TV, procedo a grabar este podcast aprovechando que es feriado en el Ecuador y en vista de que hoy no tendremos el programa En Honor a la Verdad que generalmente grabamos los lunes con el coronel Guillermo Tamayo y el doctor Mauricio Quiñones. Pero sobre todo, debido a que los acontecimientos que se aproximan esta semana con una presunta marcha del presidente de la República, que ha prometido salir junto al pueblo, así ha dicho él, a protestar contra la Corte Constitucional porque este órgano de control se ha atrevido a otorgar medidas cautelares contra algunos artículos de 3 leyes que el joven, como diría Cantinflas, ha elaborado con su partido político para poner un bozal a la ciudadanía, según muchos interpretan. El Ecuador vive un momento de gran inestabilidad política y peligro, debido a un problema que la mayoría del pueblo no alcanza aún a dimensionar. El tema gira en torno a las 3 leyes que el gobierno de Noboa logró aprobar por medio de su partido ADN en la Asamblea Legislativa, luego de agregar asambleístas de otros grupos, incluso de la Revolución Ciudadana, que lograron una curul con aquel partido para luego acomodarse con quien le ofreció mejores ventajas. Cosas de políticos inescrupulosos que ha habido en todas las épocas. Las 3 leyes que constituyen la manzana de la discordia son la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Integridad Pública y la Ley Orgánica de Inteligencia, así las han llamado. Desde que se supo de estas leyes, varios sectores se percataron de su inconstitucionalidad y su peligrosidad contra las libertades ciudadanas y esperaron que entren en vigencia para interponer demandas de inconstitucionalidad contra ellas. Por lo dicho, varias organizaciones, gremios y colegios de profesionales en ejercicio de sus derechos constitucionales plantearon las demandas correspondientes ante la Corte Constitucional, que es el órgano legalmente establecido para dirimir este tipo de conflictos. Y aquí voy a pedir toda la atención de los oyentes para que comprendan de qué se trata todo esto y si es realmente pertinente, justo, legal, ético y moral, o por el contrario, si acaso es impertinente, injusto, ilegal, antiético e inmoral. Pero antes le pido que le dé un like a este video y lo comparta con sus contactos y adicionalmente se suscriba a nuestro canal para que esté atento a futuros videos de esta naturaleza. Porque educarse políticamente es conocer la verdad para no dejarse manipular por gente perversa que juega con su credulidad y se burla de su ignorancia sobre estos temas. Y le sugiero que vea todo este video de punta a punta y se quede hasta el final, porque así podrá ver la magnitud de toda la serpiente. De lo que se conoce, serían aproximadamente 33 entidades, entre las que está el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, quienes han planteado demandas de inconstitucionalidad contra las 3 leyes que he tildado como manzanas de la discordia entre el partido político ADN, encabezado por Daniel Noboa por un lado, y la Corte Constitucional por otro lado. De todas esas demandas, algunas han sido aceptadas y otras rechazadas por la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional. Para quienes no saben ni papa sobre estos temas, deben saber que la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados que en su momento tomarán una decisión sobre las demandas planteadas, no ahora, como los funcionarios pertenecientes a ADN pretenden hacer creer a la ciudadanía alienada. En primer lugar, el artículo 424 de la Constitución Política del Ecuador es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica, es decir, serán nulas. Complementariamente, el artículo 426 de la propia Constitución ordena que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución y que los jueces, autoridades administrativas y servidores públicos
aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invocan expresamente. Me he limitado a exponer apenas una parte de lo que dicen estas normativas en honor al tiempo. Por su parte, el artículo 429 de la misma Constitución establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, y que las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el Pleno de la Corte. Hasta aquí podemos ver con claridad meridiana que la Corte Constitucional tiene todas las facultades para dirimir si las normas contenidas en las tres leyes demandadas son constitucionales o inconstitucionales para que tengan eficacia jurídica o sean de nula aplicación. Complementariamente, tenemos que el artículo 436 de la misma Constitución establece de manera explícita en 10 puntos las atribuciones que tiene, entre las cuales solo voy a referirme a las de mayor pertinencia, y estas son: en el numeral 2, conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos, autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. En el numeral 3, por su parte, dice: declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución. Y el numeral 10 dice: declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que, por omisión, inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonablemente por la Corte Constitucional. Y adicionalmente veamos también que el artículo 439 de la Carta Magna indica que las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadano individual o colectivamente. Una vez más, las normas invocadas dejan en claro no solo las facultades de la Corte Constitucional, sino la obligatoriedad de actuar ante las demandas ciudadanas e incluso de oficio, y el derecho de los ciudadanos a interponer las acciones constitucionales que consideren pertinentes. Lo que he manifestado y manifestaré más adelante no es un simple criterio o una opinión personal, sino una verdad documentada en la propia Constitución Política del Ecuador y en las leyes de nuestra República. Ahora bien, en rueda de prensa brindada el miércoles 6 de agosto del 2025, la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea Nacional, obviamente ambos pertenecientes al partido ADN del gobierno, comunicaron al país su molestia contra la Corte Constitucional por haber suspendido varios artículos de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Integridad Pública y la Ley Orgánica de Inteligencia, a las que erróneamente se refieren como proyectos de ley, cuando en realidad son leyes publicadas en el registro oficial, es decir, leyes vigentes. Los susodichos funcionarios argumentan en su relato que la Corte Constitucional ha decidido suspenderlas, utilizando para ello un boletín, alegando que, abro comillas, como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos, cierro comillas. Palabras de ellos, repito. Alegan que el boletín no mira a la cara a los policías, a los militares, a las víctimas ni a los ciudadanos que hoy siguen esperando por seguridad y justicia. El mensaje, que presume defender a los uniformados y a la ciudadanía, aboga por el gobierno de Noboa, diciendo textualmente que este gobierno sí da la cara y que no van a parar hasta que la policía y los militares puedan cumplir su deber sin tener las manos atadas. Y que con esta decisión la Corte Constitucional arrebató a los ecuatorianos el respaldo que tanto habían esperado. Agregan que la Asamblea Nacional ha actuado con claridad
con mayoría y suma responsabilidad, aprobando 3 leyes que el país reclamaba con urgencia. Palabras de los funcionarios miembros de ADN, repito. En dicha rueda de prensa también se han dicho varias falsedades, como que 9 personas, en referencia a los jueces de la Corte Constitucional, han sido las que han obstaculizado la vigencia total de las 3 leyes aludidas, cuando la demanda apenas ha pasado la etapa llamada sala de admisiones, que solo está integrada por un tribunal, es decir, por 3 jueces que lo que hacen es analizar las demandas respecto a su forma, no a su fondo. Pero ellos hablan de los 9 jueces, o sea, se adelantan, son futuristas. Pero incluso en un tuit del Ministerio de Gobierno se insiste diciendo que, abro comillas, estamos frente a una corte política. Cuando actores políticos toman organismos que deben ser jurídicos, el control debe ir más allá. La Constitución obliga al Estado, incluida la Corte Constitucional, a garantizar la seguridad integral. Cierra comillas. Literalmente reproducido del tuit correspondiente. Pero cuando vamos a la Constitución, es decir, a ese librito que contiene las normas supremas que están por encima de todas las normas jurídicas, encontramos que, conforme ya lo expresé antes, en el artículo 429 dice que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, y que las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el Pleno de la Corte. Es decir, la ministra, una vez más, comete el error de decir que estamos frente a una corte política y que cuando actores políticos toman organismos que deben ser jurídicos, el control debe ir más allá. Luego, el tuit indica que la Constitución obliga al Estado, incluida la Corte Constitucional, a garantizar la seguridad integral. Lo que pasa es que cuando al poder de turno le conviene, todas las instituciones del Estado tienen facultades similares, pero la Constitución establece facultades específicas y particulares e independientes para cada órgano. Y aquí es justo recordar unas expresiones vertidas por el expresidente Rafael Correa cuando dijo que él era el jefe de Estado y como tal era jefe de la función ejecutiva, legislativa, judicial, etcétera, etcétera. Frase digna de ponerla en un cuadro por su extrema ignorancia y manifestación dictatorial. Por eso me parece que Noboa es la versión 2.0 de Correa. Pero los funcionarios del gobierno alteran la verdad, tratando de manipular al pueblo, pues no es que se haya utilizado un boletín de prensa para suspender algunos artículos de estas leyes, como los funcionarios alegan o tratan de hacer creer a la gente. Pues el boletín lo que hace es comunicar a la ciudadanía sobre la decisión tomada por la sala de admisiones de la Corte Constitucional en legítimo uso de sus atribuciones constitucionales. Y comunicar a la ciudadanía sobre esto está bien, es justo y correcto. Y aunque sea repetitivo, en el caso de que alguien se haya distraído durante esta exposición, reitero que la sala de admisiones está conformada solo por 3 jueces, no por 9. Por eso se llama tribunal. Y estos 3 jueces son quienes analizan el contenido formal de las demandas planteadas para determinar si cumplen o no con las formalidades de este tipo de demandas, según está contemplado en la ley. Una vez que han revisado si cumplen con los requisitos de formalidad, la aprueban o la mandan a aclarar y a completar. Y si luego de esto siguen sin cumplir las formalidades exigidas, la rechazan. Por ello, muchas de esas 33 demandas fueron rechazadas en esta instancia, que repito, se denomina sala de admisiones. ¿Qué pretende la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea? ¿Que la sala de admisiones niegue las demandas violando la Constitución para que el presidente Noboa no se moleste? ¿Que pese a cumplir las formalidades que manda la ley, les diga a los ciudadanos accionantes que no les van a receptar sus demandas porque dice el presidente Noboa que estas leyes sirven para combatir la delincuencia y aunque contengan normas que violan la Constitución, eso no importa? Pretenden que quizás una vez que se han solicitado las medidas cautelares de suspensión de ciertas normas, los jueces de la sala de admisión las pasen por alto.
Tengamos en cuenta que los actores de la rueda de prensa son ni más ni menos que la ministra de Gobierno, que se supone debe conocer un mínimo de derecho constitucional y del debido proceso relacionado. Y el otro es el presidente de la Asamblea Nacional, el principal órgano legislativo, es decir, especializado en leyes, por lo cual es inexcusable que diga tales barbaridades. Entonces, en nuestro legítimo derecho a pedir explicaciones por nuestro rol de mandantes, tendríamos que preguntarles a estos servidores, ¿qué los motiva a actuar de esta manera? ¿No se dan cuenta del papelón que han hecho ante la comunidad de profesionales del derecho a nivel nacional e internacional? ¿No se dan cuenta que su irresponsable discurso en rueda de prensa ha causado gran inquietud en la comunidad? ¿Acaso el objetivo es poner a unos ecuatorianos contra otros? ¿O quizás todo es una estrategia para que la mitad de la población defienda a la Corte Constitucional y la otra mitad se ponga del lado del gobierno de ADN y al final la Corte Constitucional ceda ante el gobierno cumpliendo un pacto previo que conduzca a legitimar cualquier cosa que apruebe o desapruebe la Corte Constitucional, como las írritas decisiones que pronunciaron sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia, miradas con agrado por los mismos que hoy se lanzan contra la Corte, proponiendo en una consulta popular que se pueda enjuiciar políticamente a los jueces de este organismo? En nuestro país se cocinan cosas que hacen ver a Maquiavelo como un nene de jardín de infantes, mientras nuestro pueblo alienado aplaude su propio funeral. Quizás ayude a entender un poco más lo que está relacionado con lo que astutamente se ha llamado conflicto armado interno, el cual ha sido la excusa desde el inicio del gobierno de Noboa para tratar de imponer medidas que restrinjan las libertades ciudadanas, para ir así avanzando poco a poco en su propósito de controlar el país de una manera total, como ahora lo está intentando hacer con leyes inconstitucionales. La doctrina internacional define a un conflicto armado interno, también llamado conflicto armado no internacional, como una situación de violencia prolongada y organizada que ocurre dentro del territorio de un Estado, en la que participan fuerzas armadas gubernamentales por un lado y grupos armados organizados no estatales por la otra parte, sin la intervención directa de otros estados, con el objeto de disputarle el control político al gobierno que está instituido. El concepto, mucho más amplio por cierto, está recogido en el derecho internacional humanitario, particularmente en el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949, que se aplica a los conflictos armados no internacionales y también consta en el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra de 1977, que desarrolla normas más específicas para estos conflictos. No voy a adentrarme en este tema porque me estaría desviando un poco y tomándome más tiempo del que he reservado para este mensaje. Lo interesante y maquiavélico es que cuando mediante decreto presidencial Noboa declaró estado de excepción, argumentando entre sus razones conflicto armado interno, lo hizo para ir más allá de lo que estrictamente le permite la Carta Magna, esto es, suspender o limitar únicamente el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, y la libertad de información solo durante 60 días y renovables por 30 días más de forma justificada. Esto es lo que dice la Constitución respecto a los estados de excepción. Y ese estado de excepción tiene que darse con aprobación de la Corte Constitucional y de la Asamblea Legislativa. Y esta última incluso puede revocar el decreto en cualquier momento. Noboa necesitaba agravar la imagen de la delincuencia organizada, dándole el nombre de conflicto armado interno. Y según muchos críticos, para que pase como tal, se crearon actos circenses como ataques a una estación televisiva y presuntas ejecuciones de militares a manos de grupos armados. Este tema ha originado mucho debate con acusadores y defensores de ambos lados, pero lo cierto es que la duda sobre tales hechos ha quedado sembrada desde el mismo momento que se dieron.
Analicemos ahora, a vuelo de pájaro, lo más importante de estas normativas que violan los derechos constitucionales. Por su parte, la llamada Ley Orgánica de Inteligencia fue publicada el 11 de junio de 2025 en el registro oficial, de manera que, como antes dije, no es un proyecto y está en plena vigencia en todo el territorio nacional y es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los habitantes de nuestro país, sean nacionales o extranjeros. Esta ley con nombre engañoso no ha sido creada para potenciar la inteligencia de los ciudadanos, ni crear sistemas de información y conocimiento, ni para llevar al país a más altos niveles de tecnología. De manera que debería ser llamada es ley de espionaje, por medio de la cual el Estado, en manos del administrador de turno y su élite, vigilarán a los mandantes asistidos por tecnologías avanzadas bajo la excusa de dar seguridad a la población. Así, en pocas palabras. ¿Cuál es la importancia de esta ley y cuáles son los puntos más controversiales que han levantado voces de protestas en distintos sectores, incluso de la ONG internacional Human Rights, quien ha manifestado que esta ley orgánica de inteligencia, así como la ley llamada Ley Orgánica de Seguridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, ponen en riesgo los derechos humanos en el Ecuador? Eso es lo que vamos a ver a continuación, aunque sea en los puntos más controversiales que podrían ocasionar falta de eficacia jurídica e inconstitucionalidad por contradicción material. ¿Qué es la eficacia jurídica? La doctrina jurídica define a la eficacia jurídica como la capacidad de una norma o acto jurídico para producir los efectos deseados, ya sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. Pero si hay inconstitucionalidad por contradicción material, es decir, la norma no puede aplicarse porque viola normas constitucionales, dicha norma se vuelve ineficaz o inaplicable, y si acaso alguien trata de aplicarla, podría ser demandado por violar normas y preceptos constitucionales. Cuando una ley contradice materialmente lo dispuesto en la Constitución, aunque esté formalmente vigente, carece de eficacia jurídica y no debe ser aplicada. En el sistema jurídico ecuatoriano, esta situación está regulada muy claramente en los artículos 424, 425 y 426 de nuestra Carta Magna. ¿Qué pasa con la Ley Orgánica de Inteligencia? ¿O por qué esta nueva ley podría tener ineficacia jurídica? Para responder a estas preguntas voy a tomar solo unas cuantas de sus disposiciones normativas que revelan la peligrosidad de las mismas y, por supuesto, chocan de frente con las normas constitucionales. Vayamos directamente al artículo 51 de esta llamada Ley Orgánica de Inteligencia, que dice así en la parte pertinente, abro comillas: requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones. Para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Inteligencia, los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, al subsistema de inteligencia militar y al subsistema de inteligencia policial, previa solicitud debidamente justificada y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y el reglamento de la presente ley, la información requerida para el desarrollo de actividades y u operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Esto incluye información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica informática de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentran las terminales y cualquier otra información que facilite su identificación y localización. Cierro comillas. Antes de hacer el ejercicio comparativo con nuestra Constitución, observemos brevemente algo muy importante para la presunta efectividad de esta disposición en particular. Todos sabemos, porque lo hemos visto en las películas, que los delincuentes ya no utilizan para sus fechorías un aparato telefónico único, sino que lo desechan una vez que han cumplido su cometido y lo reemplazan con otro aparato y otro chip que se vende en cualquier parte, es decir, no dejan rastros. De modo que la efectividad pretendida se reduce significativamente, al menos en estos casos.
Pero vayamos al ejercicio comparativo con la norma constitucional. Es así que el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, indica que tenemos el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre información y datos sobre este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos, es decir, de nuestros datos privados, requerirán la autorización del titular, es decir, de nosotros, o el mandato de la ley. La ley la aplican los jueces ceñidos a la norma positiva de la misma. Complementariamente, el artículo 92 de la misma Constitución, respecto a la acción de habeas data, dispone lo siguiente, que leo textualmente en la parte pertinente. Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y el destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Cierro comillas. Estas normas que he leído, tanto la que consta en el artículo 66, numeral 19, como la contenida en el artículo 92, ambas de nuestra Carta Magna, no son invenciones ecuatorianas, por si acaso algún despistado crea que hay que tirar abajo nuestra Constitución para facilitar las presuntas buenas intenciones que el gobierno de turno quiere emprender. No, señores, lo explicado es de orden universal y están contenidos en los diversos instrumentos de derecho internacional como protección de la humanidad en los países civilizados. Ahora vayamos al artículo 52 de esta ley orgánica de inteligencia que dice así en la parte pertinente, abro comillas, coordinación para obtener documentos o comunicaciones. La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Cierro comillas. En contraste con lo estipulado en esta llamada Ley Orgánica de Inteligencia, que debería llamarse Ley de Espionaje, veamos lo que dictamina la Constitución ecuatoriana en el artículo 66, numeral 21. Abro comillas nuevamente. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la inviolabilidad y al secreto de correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo de forma de comunicación. Cierro comillas. Por si acaso, correspondencia física es el documento contenido en papel o algo similar, y virtual se refiere a la contenida en un pendrive, disco o en nuestro correo electrónico o contenida en cualquiera de las plataformas digitales que existen actualmente. No está de más aclarar para los que no tienen la menor idea de lo que es la estructura jurídica del Estado, que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y ya lo he dicho. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Esto está literalmente estipulado en el artículo 424 de nuestra Carta Fundamental. Y ojo con esta frase, eficacia jurídica, pues contiene la médula de esta exposición. Luego, nuestra Constitución en su artículo 425 establece el orden jerárquico de las leyes, ratificando que a la cabeza está nuestra Constitución. Y en el artículo 426 nos dice que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución, agregando que las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán
directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Y complementa: los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidas en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Vale agregar que la susodicha Ley Orgánica de Inteligencia tampoco es una normativa de carácter general, sino una normativa de las clasificadas como sectoriales o especiales, que en este caso está relacionada con el llamado Sistema Nacional de Inteligencia, cuyo rector, según el artículo 9 de la propia ley, es un órgano de rango de Ministerio de Estado, designado por el presidente de la República, de modo que sus actuaciones están subordinadas a la función ejecutiva dentro del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, conocido como ERJAFE por sus siglas. En otras palabras, su jefe máximo es el presidente de la República y a él deben obedecer sus funcionarios. En otras palabras, es de orden político-administrativa. Y vale agregar que dado que la presidencia de la República hoy puede estar en manos de una tienda política y mañana en poder de otra, los actos de este organismo bien pueden ser influenciados para favorecer hoy a una corriente política y mañana a otra. Esto debemos tenerlo bien en claro, porque a diferencia de una ley general o incluso de una ley especial, pero con otras connotaciones, como es la salud, por ejemplo, o el trabajo, o el seguro social, etcétera, que no representan mayor riesgo para la privacidad cuando hablamos de temas vinculados a la intimidad de las personas y a sus derechos de libertad, hay que andar con pinzas. Seguramente al escuchar esto no faltarán ciudadanos que no les importe mientras esté el presidente actual, porque son sus fans, como lo puede ser de un club deportivo, de un cantante, etcétera. Pero si mañana tenemos a un presidente de otra línea política contraria a esta, entonces allí sí van a estar inconformes. Es que entre los problemas más graves que tiene la sociedad ecuatoriana están el fanatismo, la ignorancia y algo que voy a bautizar como hipocresía política. Ciertamente los distintos escenarios políticos y sociales que se presentan hoy en día son distintos de los que se presentaban hace 20 años o más. La realidad actual implica el ámbito virtual, donde se presentan situaciones que puedan afectar la seguridad del Estado. Esto, repito, es cierto. El riesgo se presenta cuando una ley, como la comentada, se puede convertir en un instrumento político partidista y o al servicio de intereses económicos ajenos a los del Estado, dado que la máxima autoridad rectora con rango de ministro será designada por el presidente de la República. Un punto interesante que no podemos pasar por alto es que ya existe una ley supuestamente similar llamada Ley de Seguridad Pública y del Estado, la cual no se deroga, sino que coexistirá con la susodicha Ley Orgánica de Inteligencia y se derogan solo ciertos artículos determinados como son el 13, 14, 15, 16, 17, el 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 y la disposición general segunda. No voy a entrar en estos detalles. Pese a que en el artículo 21, literal E, la llamada Ley Orgánica de Inteligencia dispone que el especialista tendrá inteligencia y tendrá que en su accionar estar irrestrictamente apegado a la Constitución y a la normativa legal vigente, esto no deja de ser una farsa, pues en el mismo texto de la ley se violan derechos constitucionales de manera grosera. Pero vuelvo a resaltar la importancia del grado de independencia que deberían tener estos organismos de inteligencia para garantizar que su ejercicio no esté inclinado a favorecer al primer mandatario de turno ni a su equipo cercano. En Estados Unidos, por ejemplo, si bien el presidente de la República nombra al titular de las agencias de inteligencia, sea que se trate de la CIA, del FBI o de cualquier otro, estos órganos tienen un marco legal y una tradición institucional que les permite actuar con independencia,
incluso si se trata de investigar al propio presidente o a miembros de su administración. Esta es una diferencia notable con respecto a muchos países como el nuestro, donde las instituciones generalmente están sujetas a influencias políticas directas, como tradicionalmente sucede con la Fiscalía. Precisamente un punto importantísimo y muy claro es que esta llamada Ley Orgánica de Inteligencia ni siquiera se preocupa de disimular la dependencia del organismo que crea, sino que de frente dice que tendrá grado de ministerio. Por lo cual ratifico lo dicho respecto a estar subordinado al presidente de turno dentro del ERJAFE, y las consecuencias podrían ser muy, pero muy lamentables para los opositores políticos y a la vez muy favorables para los aliados del poder de turno. Mas, repito, lejos de inquietarse por esta realidad, parte de la ciudadanía actúa como un niño envidioso que celebra cuando su abusivo progenitor injustamente castiga a su hermanito, que no goza de su simpatía, sin pensar que mañana el objeto de la injusticia podría ser el mismo. Otro de los factores que influyen poderosamente a la hora de evaluar la peligrosidad de leyes como la comentada, mal llamada de inteligencia, es el miedo. Sí, pues el miedo ha sido utilizado desde tiempos antiguos por gobiernos autoritarios para someter a los ciudadanos bajo la amenaza de una delincuencia que bien podría ser controlada y menguada por medio de una planificación y ejercicio administrativo y policial eficiente. Pero a los gobiernos autoritarios no les conviene hacer tal cosa. Y el miedo a la delincuencia es un buen negocio para cualquier tipo de dictadura, sea disfrazada o frontal, sea de izquierda o de derecha, de centro o de cualquier etiqueta que se ponga. El miedo siembra caos, y en el caos siempre es más fácil gobernar coartando los derechos de libertad y de protección ciudadana, ejerciendo control y dominio. Por eso ha sido utilizado en la Rusia de Stalin, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la Rumania de Ceausescu, en la Cuba castrista, en la Chile pinochista, en la Venezuela chavista y madurista y en distintos lugares del planeta a través de la historia. Repito, esto no es estrategia de políticos de una determinada línea ideológica. Una delincuencia desbordada con noticias diarias de asaltos, estruches, secuestros, violaciones, masacres, etcétera, llena de miedo a la población, que se vuelve terreno fértil para sembrarlo con leyes que despojan de sus derechos de libertad a la ciudadanía, que está dispuesta a dejar que se los quiten con tal de tener una seguridad ficticia. A estas alturas, es pertinente dejar en claro que ninguna norma contenida en esta llamada Ley Orgánica de Inteligencia o en cualquier otra, si es contraria a lo estipulado en nuestra Constitución política, podría aplicarse. Y si acaso se aplica violentando las normas constitucionales, deberá ser declarada nula. La Constitución es nuestro contrato social y tiene supremacía sobre toda ley, incluso sobre los tratados y convenios internacionales, salvo que ellos se refieran a derechos humanos, como lo he dicho, los cuales prevalecen sobre todo. Claro que nuestra Constitución no es perfecta, ninguna del mundo lo es, pues es una obra humana y los humanos no somos perfectos, pero está considerada entre las mejores del mundo por la Universidad de Cambridge. Lo que pasa es que resulta incómoda y molesta a los grupos de poder, por eso han levantado en su contra una campaña de desprestigio a fin de destruirla y mermar tanto las libertades ciudadanas como la obligatoriedad de rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública, todo lo cual nos conduce al debilitamiento de la democracia, hasta llegar a un nuevo modelo de esclavitud donde una élite económica pretende gobernar detrás de políticos corruptos. Por otra parte, en la llamada Ley Orgánica de Integridad Pública, otra de las leyes, encontramos que se sustituye el numeral 8 del artículo 72 del COIP por el siguiente. Dice así, abro comillas, indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno. Cierro comillas. Es decir, se otorga patente de corso a policías y militares para que no solo puedan violar los domicilios sin orden judicial conforme está permitido en la ya mencionada ley de inteligencia, sino que si esos agentes uniformados lesionan gravemente, asesinan
o cometen cualquier acto propio de personas acostumbradas a la violencia, como en cualquier parte del planeta se han perpetrado, tienen, con efecto diferido, el indulto presidencial. Este es un riesgo gravísimo contra cualquier ciudadano. Es lamentable que haya personas que digan cosas como hay que cambiar las leyes para dejarlo al presidente trabajar o hay que respaldar esas leyes nuevas que el presidente ha implementado porque son para nuestra seguridad. O los que se oponen a estas leyes están respaldando al delito y al narcotráfico. Pensamientos como estos son dignos de personas con extremada ignorancia, cuya motivación es similar a la de un can que le mueve la cola a su dueño simplemente por ser su amo, sin tener capacidad para evaluar las consecuencias ni si son constitucionales o no, porque al final ni siquiera saben lo que significa esta última palabra. Pero sería injusto no señalar que si estas mismas leyes, tal cual están escritas, sin cambiar ni una letra o una coma, fueran elaboradas por el partido de oposición al mando de otro caudillo, de aquel que gobernó al Ecuador desde el 2007 hasta el 2017, repito, si estas leyes hubiesen sido creadas durante aquel régimen, los que ahora las aplauden estuvieran indignados, mientras la mayoría de los que hoy las critican las habrían respaldado. Porque Noboa no es otra cosa que la versión 2.0 de Correa, como ya he dicho, con distintos intereses, claro, pero ninguno a favor de la ciudadanía. Esa es la cruda y vergonzosa realidad de nuestro lindo Ecuador. Por eso hay que recordar que en tiempos de Correa se despidieron a cientos de experimentados médicos sacándolos a la fuerza de los hospitales públicos. También se adquirieron equipos para vigilar Internet a pretexto de la seguridad del Estado también. Pero lo más grave, y que como profesional del derecho me causa vergüenza ajena, es escuchar o leer en las redes sociales los comentarios de presuntos abogados que por cuestiones de orden político, sean por conveniencias o fanatismo, parecen ignorar lo que es el orden constitucional y el respeto que debe darse a esto que es llamado también contrato social. A estos malos profesionales no les importa la ley ni la verdad, porque se han corrompido hace tiempo acostumbrados a la fabricación de pruebas, a la coima y a mañoserías diversas que denigran a la profesión y los envilecen como seres humanos. Sus expresiones orientadas a apoyar al régimen actual son tan injustificables como si escuchásemos a un médico diciendo que el corazón de una persona está ubicado en la ingle o que los intestinos se encuentran en el cerebro, cosa que sí parece suceder con estos abogados. Pero algunos me dirán que, al fin y al cabo, la Federación de Abogados del Ecuador por fin reaccionó poniendo una acción de inconstitucionalidad contra estas espurias leyes y que el gremio de los médicos también ha despertado, por fin. Mis amigos oyentes, eso solo lo han hecho porque muchas de estas normas los afectan directamente, no porque hayan hecho un análisis lógico, jurídico, ético y moral sobre el tema. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Integridad Pública se dispone la reforma al artículo 268 del COIP, el cual se refiere al prevaricato de los jueces que penaba o que pena todavía tal infracción con un máximo de 5 años, lo cual les permitía pagar una suma determinada por reparación a la víctima y luego de una suspensión volver a ejercer su carrera de jueces. Ahora la pena de privación de libertad propuesta será de 7 a 10 años, con lo cual tendrían que ir al tarro sí o sí. Claro que esto no les agrada a los jueces, ni a quienes busquen serlo en algún momento. En contraposición, muchos ciudadanos estarán contentos dada la evidente e indiscutible corrupción de ciertos jueces que ya no tienen ni sangre en la cara. Pero, como he dicho, seguramente en estas leyes hay cosas buenas, otras malas y otras muy feas. Al final del día, cuando se tira el anzuelo, se pone una carnada en el mismo, y mientras el pez se pone feliz con la lombriz, queda atrapado por el anzuelo. ¿Se entiende, verdad? Pero les advierto que si les ofrecen retirar ciertos artículos que los dejen tranquilos, los gremios mencionados se pondrán ellos mismos un cierre en la boca y lo propio harán los demás sectores. Y no solo lo hacen por lo manifestado,
sino porque se han prostituido gobierno tras gobierno, porque esto no es de ahora. Al principio manifesté que el Ecuador vive un momento de gran inestabilidad y peligro, debido a un problema que la mayoría del pueblo no alcanza aún a dimensionar. Y si bien este peligro está relacionado con todo lo antedicho respecto a las tres leyes que he llamado manzanas de la discordia, estas leyes solo constituyen el camino que podría llevarnos desde ser un Estado democrático, libre y soberano a convertirnos en un feudo donde dejemos de ser ciudadanos y nos convirtamos en simples súbditos de una satrapía gobernada por un señor feudal alineado a poderes privados supranacionales, llegando al punto de la desaparición de la soberanía nacional y del Estado en sí. ¿Cómo podrá darse este paso? ¿Cómo podríamos caer en una desgracia tan horrenda? La respuesta es lapidaria y de este hecho solo se pueden dar cuenta unos pocos que tienen la capacidad de identificar los puntos y trazar las líneas con la pluma y la sabiduría para unirlos y descubrir la figura del monstruo que se esconde detrás. La Agenda 2030 que el Ecuador ha suscrito en el 2018 con la firma del expresidente Lenín Moreno traza un camino predecible para someter a la población a un régimen de subordinación al globalismo, obligando a los ciudadanos a permitir ser vigilados por medios digitales sin tener privacidad y así someterlos a los dictámenes del régimen, incluyendo el acceso a sus cuentas bancarias con el uso del dinero electrónico que pronto se implementará en todo el mundo, tanto en los regímenes de derecha como en los de izquierda, como en otros con nombres sugestivos, pero que en estos aspectos operan igual, ofreciendo el mismo veneno, pero con diferentes sabores, para decirlo metafóricamente. Pero ¿qué tan lejos está esto de convertirse en realidad? No está para nada lejos. Pues según el analista económico y divulgador tecnológico Mark Vidal, ya está en marcha. Y por ejemplo, en el Reino Unido, que está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, se acaba de implementar a finales de julio del 2025, es decir, hace menos de un mes, el sistema llamado Online Safety Act, con la promesa de convertir a Internet en el lugar más seguro del mundo, particularmente para los niños, argumentando que esto los protegerá de la exposición a depredadores y de material nocivo para ellos. Pero en realidad lo que ocurrirá es que cada video que usted realice, cada foto que suba a las redes, cada correo electrónico que envíe, cada búsqueda en la red que haga, estará vigilada desde ahora en adelante por funcionarios públicos pagados por el gobierno. Y lo pongo en estas palabras porque si le digo que será vigilado por el gobierno, simplemente, o por el Estado, como quizás usted esté feliz con el gobierno de turno, no le importe mucho, salvo si cambia. Con esto, usted debe entender que son personas armadas de equipos tecnológicos quienes tendrán acceso a toda su información conforme está vigente en nuestra actual ley de espionaje, perdón, quise decir ley de inteligencia. De modo que es imprescindible para el gobierno el control absoluto de las acciones que tomemos y de las decisiones en nuestra vida. Y para nosotros es de vital importancia oponernos a todo lo que signifique violación de nuestras libertades. Finalmente, debo aclarar que este podcast está dirigido a gente que tenga la mente despierta y la conciencia libre de la mucosidad que ocasiona la ignorancia, el fanatismo y la avaricia. De modo que si a usted le ha gustado, es porque está sano, o al menos camino a la sanidad de su conciencia. Y si es así, compártalo. No se quede con este video y suscríbase a este canal para ayudar a que otros despierten, al menos mientras podamos, porque pronto el mundo entero, con muy pocas excepciones, caerá en la esclavitud de la delincuencia política mundial y muchos estarán felices con un salario único que se lo darán, claro, siempre que obedezcan los lineamientos del gobierno y de las plataformas digitales controladas por ellos. Si a usted le ha gustado este video y desea recibir notificaciones cada semana cuando publicamos uno nuevo, lo invito a compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal. De esta forma ayudará a construir una sociedad menos engañada y menos manipulada. Luego de escuchar este video, espero que usted y los demás
comprendan que esto solo es parte del manual de represión que está en marcha por parte de la Agenda Globalista 2030, a la cual están adheridos la mayoría de gobernantes del mundo, tanto de izquierda como de derecha, o cualquier otra presunta ideología. Por supuesto, la del Ecuador también, porque en este tema todos son lo mismo y a cuyos pies pretenden postrar a sus pueblos respectivos. ¿Por qué justo ahora los gobernantes están actuando de esta manera, creando normas jurídicas coercitivas que violan derechos humanos fundamentales y civiles contemplados en las constituciones de los países y en instrumentos jurídicos internacionales? ¿Por qué en estos momentos en la mayoría de los países del mundo se está extendiendo como una pandemia la promulgación de normas que coartan las libertades? La respuesta tiene una sola palabra y es globalismo. Y aquí me veo en la necesidad de hacer un alto para explicar algo que aún confunde a ciertas personas, y es que globalismo no es lo mismo que globalización. Aunque ambas palabras provienen de la misma raíz etimológica, concretamente del latín globus, por un lado, el término globalización define la integración económica de los distintos países en el intercambio de bienes y servicios, buscando ampliar el comercio a nivel global, mientras, por otro lado, la palabra globalismo tiene una connotación política ideológica que busca transformar al mundo en una dictadura mundial, despojando de su soberanía a los estados para someterlos bajo un régimen autoritario con leyes globales bajo intereses de la plutocracia internacional, manejando para ello un programa muy bien diseñado dentro de una agenda identificada como Agenda 2030 por la meta temporal que se ha propuesto. Cerrado este paréntesis explicativo necesario para saber en qué terreno pisamos, voy a continuar indicando que precisamente para cumplir a cabalidad con los objetivos de la agenda globalista, se hace imprescindible crear estas leyes que permitan espiar a todos los ciudadanos, principalmente a quienes podrían representar un obstáculo contra los planes globalistas, siguiendo sus movimientos e identificándolos plenamente, midiendo su grado de influencia con la finalidad de despojarlos o, si es necesario, neutralizarlos hablando en términos militares. Hace poco publiqué una entrevista sobre el problema que se le presentó a Banco Pichincha y algunas personas de poco entendimiento creen que aquella entrevista significa un apoyo a este gobierno. Lo que significa es un apoyo a la verdad, a la cual todos deberíamos honrar, porque no se construye libertad y democracia apoyando mentiras que afectan a una entidad financiera y a sus depositantes, cometiendo un delito tipificado como pánico financiero según el artículo 322 del COI. Hasta la próxima, ciudadanos, si Dios lo permite.